Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos quienes me acompañan acá al frente, a nombre de las integrantes, las y los senadores de la Comisión de Derechos Humanos, y a quienes nos acompañan acá enfrente también. Muchas gracias por acompañarnos en este informe legislativo de la Comisión de Derechos Humanos. Quiero decirles que este año, primer año de la 63ª legislatura del Congreso de la Unión, ha sido un año muy intenso para la Comisión de Derechos Humanos. Es importante señalarles que ustedes tienen y pueden acceder a través del sitio de la propia Comisión cada una de las actividades relevantes, todas sin desperdicio, que realizan las y los integrantes de esta comisión que me honro en presidir, y por supuesto el trabajo que realizamos desde el Senado de la República. Hoy voy a circunscribir mi intervención en destacar solamente 5 aspectos relevantes que tienen que ver con la publicación en el diario de debates del Senado de la República. Todavía necesitamos, en el caso de 3 asuntos que voy a referir, 2 ya están inscritos en el diario oficial de la Federación y han entrado en vigor, pero tenemos 3 asuntos muy importantes que están en proceso de revisión por la Cámara de Diputados, que es la colegisladora del Congreso de la Unión. Es muy importante destacar que el trabajo con el que iniciamos el año de 2015 tiene que ver con un pendiente que estaba todavía inscrito como un asunto de atención rigurosa, porque ya habíamos cumplido con el año de vacatio legis que se había determinado en los transitorios de la reforma del 11 de junio de 2011. Cuando llegamos al Senado de la República, esta materia la recibimos, la heredamos y duramos mucho tiempo trabajando en ella, y justamente fue en este año cuando logramos las voluntades, la discusión final que permitió tener los decretos de 2 leyes muy importantes todavía que quedaban pendientes de la reforma en materia de derechos humanos. Me refiero a la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional y a la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. En el caso de la ley reglamentaria del 29 constitucional, es importante que yo les destaque que de manera muy general refiere a que en el país podrá ser la determinación de un estado de excepción, quizás en algún pequeño territorio, quizás en algún estado, en alguna zona, o eventualmente también en el país. Siempre será por un tiempo limitado, se efectuará por medio de prevenciones generales, y además estas prevenciones generales tienen que estar determinadas en una ley que tiene que pasar por el tamiz del Congreso de la Unión, la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal manera que la restricción o suspensión no puede contraerse o circunscribirse si no está debidamente fundada, debidamente argumentada, y por supuesto no va dirigida a una persona. Es importante señalar que además de los derechos que se inscriben en la Constitución, logramos un trabajo muy importante con las organizaciones especializadas de la sociedad civil, y por supuesto el acompañamiento también de quienes me acompañan, tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de tal manera que todo lo que nosotros estábamos resolviendo tuviera el visor favorable de que estábamos cumpliendo con los estándares internacionales y por supuesto con el cumplimiento de nuestra Constitución. ¿Cuáles son esos principios importantes que determinan la ley reglamentaria del 29 constitucional? Pues en primer lugar, derechos que voy a mencionar. El primero, derecho a la no discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, por supuesto los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia, y además el derecho a profesar cualquier religión que se crea conveniente, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y los tratos u penas crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de la privación de la libertad por no poder cubrir una obligación contractual, la prohibición de las detenciones arbitrarias,
el derecho de las personas privadas de la libertad a ser tratadas humanamente y con el respeto debido a su dignidad inherente, la prohibición del desplazamiento o expulsión forzados, aquellos otros que así determinen la Constitución o el derecho internacional. Esto es muy importante mencionarlo porque ahora la Cámara de Diputados tiene en su haber la discusión de esta minuta que hemos enviado. Hay una gran cantidad de inquietudes respecto a que esta ley se pueda aplicar a marchas, a manifestaciones, etcétera, pero yo lo que llamo la atención es que se circunscriba lo que señala la Constitución. ¿Cuál es la hermenéutica del diseño del artículo 29 constitucional, por cierto, inscrito desde 1857? De tal manera que es muy importante que se analice de manera puntual y podamos cumplir cabalmente con el proceso legislativo con la aprobación de esta ley. Otra ley importante, ya la mencioné yo, que tiene que ver con el artículo 33 de la Constitución. Y en esto hay una característica muy importante en el decreto de la reforma del 11 de junio. ¿Cuál es? Que no va a entrar en vigor las reformas que están inscritas en el artículo 33 si no entra en vigor la ley reglamentaria. De tal manera que la expulsión de una persona extranjera hoy puede emprenderse con toda la discrecionalidad como acontece en muchos de los casos porque se aplica la ley de migración. En ese sentido, tenemos que llamar la atención cuando hablamos de 11 artículos inscritos en la reforma en materia de derechos humanos, la verdad solamente son 10 los que han entrado en vigor. La de que refiere al artículo 33 entrará en vigor cuando se reforme, cuando se apruebe por parte de la Cámara de Diputados la minuta que tienen sobre la ley reglamentaria del artículo 33. Es necesario también hacer un llamado de atención a las y los diputados que nos acompañan para que se apresten en este periodo ordinario de sesiones a revisar y aprobar y ver los méritos y las bondades de estas dos importantes minutas que han tenido insisto, y lo reitero nuevamente, el visor, el enfoque, el acompañamiento y por supuesto siempre los señalamientos oportunos de los distintos organismos internacionales y también de las organizaciones de la sociedad y especialistas en nuestro país. De tal manera que es importante que podamos cumplir en tiempo y forma en este periodo respecto a estos dos decretos. El otro decreto importante que también tiene la Cámara de Diputados tiene que ver con un trabajo que nos llevó a finalmente lograr la aprobación de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este es un trabajo que quiero destacar por su gran relevancia. No es una materia fácil, no era una materia fácil, sin embargo México da un paso trascendental, en primer lugar a reconocer que la tortura es un delito grave y es un delito que tiene que ser además imprescriptible. Es un delito que tiene que cumplir en su armonización, en el caso de la legislación mexicana, con los tratados que México ha aprobado, tanto el que tiene que ver con el diseñado en el ámbito de la Organización de Estados Americanos como el que dio lugar en la Organización de las Naciones Unidas. Hay muchos méritos en esta ley. Bueno, es una minuta que esperemos también es uno de los pendientes importantes que tiene la Cámara de Diputados y ojalá que se pudiera aprobar de manera pronta porque es importante que se pongan en funcionamiento varios mecanismos. Yo voy a destacar solamente dos que me parece que son de una gran relevancia. En primer lugar, el banco del Registro Nacional de Personas Detenidas. Esta es una forma de prevenir la desaparición forzada. Muchos de los casos que tenemos de desaparición forzada tienen que ver con la detención de una persona, con la violación física a una persona y la muerte de esta misma y por lo tanto su desaparición. Es importante que tengamos en cuenta que este precepto, este mecanismo tiene que ver con la prevención también de una ley importante que estamos discutiendo, que es la ley de desaparición forzada o cometida por particulares. En este aspecto, el Registro Nacional de Personas Detenidas obliga a que todos los cuerpos policiales, cuando detienen una persona, esté inscrita la detención en un sistema tecnológico de geolocalización que
apuntan de manera puntual dónde es la detención, por parte de quién es la detención, en qué lugar la detención y a dónde va a parar esa persona detenida. Es decir, se concluye todo el tránsito de una persona detenida, las características de su detención, por quién fue y luego a dónde se deposita. De tal manera que ese es uno de los mecanismos importantes de esta ley. El segundo tiene que ver con la redefinición del mecanismo de prevención de la tortura, que como ustedes saben está inscrito en el ámbito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias, Jesús. No es un tema menor lograr, y en ese caso también me sirve para agradecer la presencia de quienes están acompañándonos, quienes presiden las comisiones estatales de derechos humanos, organismos autónomos de algunas entidades que hoy están aquí, porque el mecanismo para la prevención de la tortura tiene que ver con la creación de un sistema que esté integrado por los 33 organismos autónomos de defensa de los derechos humanos. Es muy importante que este mecanismo tenga en el diseño de esta ley todos los requisitos, todas las facultades y todos los distintos elementos jurídicos que necesita para que pueda tener un funcionamiento eficaz. Sabemos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza una gran cantidad de actividades en relación a la prevención de la tortura, pero necesitamos de alguna manera en esta ley armonizar lo que los tratados internacionales nos están refiriendo de lo que tiene que ser esta parte de la persecución de este delito. No es solamente la sanción, no es solamente la atención de los casos que tienen que ver con personas que han sufrido tortura, sino sobre todo es la prevención. Y este mecanismo está dirigido precisamente a trabajar hacia la prevención, de tal forma que su coadyuvancia con las instituciones gubernamentales es de una gran relevancia. Bien, estos son 3 decretos, 3 minutas, para que son los términos jurídicamente adecuados desde la técnica legislativa, que hoy están en la Cámara de Diputados. Esperemos su pronta revisión, si habrá que hacer algún cambio por parte de la colegisladora, lo cual es una potestad que tienen conferida. Estamos prestos desde la Comisión de Derechos Humanos, y me atrevo a decir de las otras comisiones que junto con la de Derechos Humanos dictaminaron estas 3 materias, de tal manera que podamos conciliar que pronto sea publicada en el Diario Oficial de la Federación estos 3 decretos. Los otros 2 decretos a los que me refiero, ahí la situación es diferente. Son decretos que ya están publicados en el Diario Oficial de la Federación. En el caso de la Ley de Ejecución Penal, una ley que va a normar el funcionamiento, que ya está trabajando para normar todo el funcionamiento, organización, cómo tienen que conducirse todos los centros de privación de libertad, sus autoridades, cómo tiene que ser la atención en función de un principio fundamental inscrito en la Constitución que no se ha acabado de entender, que es el de la reinserción social, que nos permita trabajar hacia la construcción de una sociedad distinta y dar oportunidad a quienes hoy están bajo una determinación, una medida, una sanción punitiva, ya sea de privación de libertad o ya sea alternativa a la privación de libertad, pues tengan la posibilidad de reinsertarse nuevamente en la sociedad. Este es un trabajo muy importante porque estuvimos todo el tiempo dirimiendo más de casi 3 años de trabajo con las distintas instancias gubernamentales para lograr que la Ley de Ejecución Penal efectivamente vaya armonizada con el nuevo sistema jurídico mexicano que a partir del 2008 ya está determinado en la Constitución y que recién ahora en julio acaba de entrar plenamente en vigor. Me refiero al nuevo sistema del debido proceso legal, es un salto de un sistema inquisitorio a un sistema garantista y eso nos está llevando mucho tiempo. Si analizamos cómo ha sido el proceso en otros países del mundo, sabemos que es muy complejo. El tránsito de un sistema a otro sistema ha sido y va a ser durante varios años un trabajo intenso que requiere de todos y cada una de las partes que están comprometidas para lograr su pleno éxito. Y esta Ley de Ejecución Penal va inscrita desde este enfoque y por supuesto pretende atender un problema gravísimo que tenemos el país y que desde distintos informes y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y algunas comisiones estatales de derechos humanos nos reflejan
la crisis grave que tenemos en los centros de privación de libertad. Sean casi prácticamente, nos referimos todos del ámbito local, con cogobierno, una situación gravísima, y por supuesto el hacinamiento, la falta de respeto a los derechos humanos, que todos tienen que estar inscritos en función de lograr la reinserción social. Ya dejemos atrás conceptos como la readaptación, rehabilitación, eso ya no es parte de la discusión que tenemos que seguir dando. Tenemos que trabajar qué quiere decir, qué nos señala la hermenéutica de la Constitución que refiere a la reinserción social, de tal manera que todas las instituciones trabajen en ese sentido. Y en el caso particular de la coordinación con los centros de privación de libertad a nivel federal o de alta seguridad, pues todos, junto con los que están en el ámbito local, tienen que trabajar de este mismo concepto. Lo hago esta referencia muy breve por obviedad de tiempo y porque me importa mucho escuchar a quienes nos acompañan. Nos importa mucho escuchar a quienes nos acompañan. Finalizo mi intervención hablando de una ley que para mí tiene un cariño muy especial. Muy especial porque tengo años trabajando en esta materia. Desde la primera reforma a la Constitución, en 1999, al cuarto constitucional, y después el 2005 para inscribir en el artículo 18 de la Constitución el sistema de justicia penal para adolescentes. Después de que la Constitución es reformada en su artículo 18, pasa un tiempo importante y con la ausencia de una ley federal, entonces las entidades federativas, cada una interpreta el 18 constitucional como puede, como se aviene, y teníamos antes de que se publicara este decreto, teníamos 32 sistemas distintos en las entidades federativas. Había delitos, los mismos delitos que en un estado se determinaba una sanción de privación de libertad para un adolescente que cometió una afrenta a las leyes penales de 5 años y en otro estado el mismo delito de 20 años. Simplemente pongo ese ejemplo de la situación tan crítica que teníamos en este sistema jurídico a nivel de los estados. De tal manera que llegamos al Senado de la República y desde nuestros espacios logramos reformar la Constitución para que nos mandatara la Constitución al Congreso de la Unión para legislar en una sola ley nacional. Hoy tenemos ya en vigor la Ley de Justicia Penal para Adolescentes, que tiene que garantizar, en primer lugar, un sistema más benigno, un sistema que pueda determinar acciones de prevención y sobre todo de reinserción social de estos chicos que por alguna razón cometen alguna afrenta a la ley penal. ¿Cuál es la diferencia de la ley de adultos? Pues la diferencia es que el Estado tiene una obligación por ser personas menores de edad. De tal manera que la Ley de Justicia Penal para Adolescentes tiene como una pierna fundamental para el diseño y su aprobación, lo tuvo la Convención sobre Derechos de la Niñez. De tal manera que estamos tomando la gran experiencia que se tiene sobre todo en la región latinoamericana en la construcción de este sistema de tal manera que junto con los distintos estándares internacionales que derivan del trabajo que se ha realizado desde la Organización de Estados Americanos y particularmente desde UNICEF, es decir, desde Naciones Unidas, hemos logrado tener este sistema ya que tiene que ser aplicado como una sola ley. En fin, yo aquí paro mi intervención. Me parece que el informe de la comisión, tanto a mis dos secretarias que me acompañan del PRI y del PAN, la senadora Marcela Torres Peinberg y la senadora Diva de Amira Gastelum Bajo, estarán de acuerdo conmigo que con esto dejamos aquí la intervención, de tal manera que podamos entrar a la etapa de los comentarios y ustedes que siempre estamos prestos y prestas a escucharnos para seguir haciendo nuestro trabajo como se debe. La rendición de cuentas de parte de la Comisión de Derechos Humanos hoy la inscribimos en esta presentación de un año que fue muy intenso. No es fácil llegar a concretar las voluntades políticas para una reforma constitucional, tampoco lo es para las leyes secundarias. Hoy damos un paso importante a partir de la encomienda que tenemos como Comisión de Derechos Humanos. Hoy podemos decir que la Comisión de Derechos Humanos existe en el Senado de la República. Hace algunos años no podíamos decir lo mismo.
Los asuntos se fueron quedando y hoy estamos enfrentando en medio de una situación muy complicada para el país, nadie lo puede negar, pero lo que sí podemos decir es que desde el Senado de la República y particularmente desde la Comisión de Derechos Humanos estamos trabajando para hacer lo que tenemos que hacer, porque por cierto, para eso nos pagan ustedes. Muchas gracias por su atención. ¿Les gustó? A capela.